Hola compañeros, espero se encuentren bien. El día de hoy veremos un video con el tema insuficiencia suprarrenal, abordando algunos puntos que nos servirán de apoyo en nuestra práctica clínica diaria. Comencemos. Un poco de historia. En 1855, Thomas Edison identificó por primera vez este síndrome clínico caracterizado por hiperpigmentación, debilidad, además de destrucción de la glándula suprarrenal. No fue hasta 1949 cuando esos científicos lograron sintetizar el cortisol para emplearlos como tratamiento. Recordando un poco de fisiopatología, en la insuficiencia adrenal puede ser consecuencia de enfermedades que afecten la corteza adrenal. Estaríamos hablando de una insuficiencia adrenal primaria, de procesos hipoficiarios que se afecte la secreción de corticotropina o ACTH. Estaríamos hablando de una insuficiencia adrenal secundaria. O trastornos hipotalámicos que afecten la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, estaríamos hablando de una insuficiencia adrenal terciaria. En mucha literatura no van a encontrar como insuficiencia adrenal terciaria, ya que la toman como una insuficiencia adrenal secundaria. Hablando de etiología en la insuficiencia suprarrenal, en la década de los años 20 del siglo pasado, la causa más frecuente era la infección tuberculosa. A partir de los años 50, la mayoría de los casos, aproximadamente en un 80%, se deben a adrenalitis autoinmune o enfermedad de Addison, aislada o en el contexto de un síndrome poliglandular autoinmune. Las causas son muy extensas, por lo que aquí les puse una mnemotecnia que les hará recordar más fácilmente en orden de frecuencia, tomando la palabra Addison. La letra A, autoinmune. La letra D, degenerativa. La letra D, drogas. La letra I, infecciones. S, de secundaria. O, de otras. Y N, de neoplasias. Aquí les pongo una imagen del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el cual padecía de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. El cuadro clínico de la insuficiencia adrenal nos vamos a encontrar con múltiples signos y síntomas. Estos son asociados al grado de afección adrenal que presenta el paciente. Se ha documentado que es necesaria una pérdida de al menos 90% del parénquima glandular para que aparezcan las manifestaciones clínicas. Nos podemos encontrar o podemos diferenciar de los síntomas y signos en cuanto a la deficiencia de los glucocorticoides, como por ejemplo síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, hipoglucemia, cefalea, debilidad, derivados del déficit de mineralocorticoides. Recordemos que esto solo en una insuficiencia renal primaria, mareo, hipotensión, pérdida de peso, deshidratación. En cuanto a síntomas por déficit de andrógenos, disminución del vello púbico y axilar en mujeres, descenso de líbido en mujeres. Y en cuanto a la insuficiencia renal primaria, derivados del exceso de ACTH, hiperpigmentación de piel y mucosas. Aquí algunos signos en insuficiencia adrenal, como hiperpigmentación, piel pálida, fiebre, hipotensión postural, síntomas asociados a hiponatremia. En cuanto a los exámenes bioquímicos, las principales alteraciones que podríamos encontrar serían hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, hipoglucemia, anemia, eosinofilia. Y aquí les dejo un cuadro representativo de los signos y síntomas. En un paciente que por manifestaciones clínicas sospechamos de insuficiencia renal, en cuanto a diagnóstico bioquímico, aquí les muestro los test utilizados en el diagnóstico de insuficiencia renal, siendo empleado como gold estándar la prueba de hipoglucemia insulínica con medición de cortisol menor de 3 picogramos o 100 nanomol por litro, arroja una especificidad del 100% para el diagnóstico de insuficiencia renal. Por tanto, el hallazgo de un cortisol plasmático menor de 3 confirma el diagnóstico de insuficiencia adrenal y no requiere ningún test adicional. Y un valor de cortisol mayor de 15 descartaría con alta seguridad
la insuficiencia renal. En consecuencia, no se requieren de otros test diagnósticos. Debemos de prestar mucha atención a la hora en que se realizó la prueba, ya que en otro momento del día podría ser un sesgo para el diagnóstico, así como también pacientes que presenten hipoalbuminemia, como enfermedad hepática, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, entre otros. El resultado puede salir erróneo, ya que el cortisol en plasma, el 90% de este es unido a proteínas y el 10% de forma libre. Esta prueba de hipoglucemia insulínica se debe documentar una concentración plasmática de glucosa menor de 40 que se acompaña de signos y síntomas de hipoglucemia, y tener presente que está contraindicada en pacientes con edad mayor a 60 años, con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, antecedente de crisis convulsivas, embarazo y requiere de supervisión médica. Como les mencioné previamente, un valor de 3 microgramos lo confirma y uno de mayor de 15 lo descarta. En pacientes con alta sospecha clínica, con un test entre 3 y 15 picogramos, se necesitaría de complementar con otras pruebas dinámicas, como prueba corta de estimulación con ACTH a dosis estándar, prueba córtica de estimulación con ACTH a dosis baja, test de metopirona, test de glucagón, test corto de estímulo de ACTH con determinación de cortisol en saliva, siendo el gol estándar la prueba de hipoglucemia insulínica. En caso de no contar con esta prueba, se pueden utilizar las otras pruebas mencionadas y que estén disponibles en su centro de trabajo para confirmar su sospecha diagnóstica. Y aquí les dejo un algoritmo diagnóstico que les puede ser de gran ayuda. Mucho ojo, en pacientes con insuficiencia suprarrenal nos podemos encontrar con una entidad clínica llamada crisis suprarrenal. Esta va a ser secundaria al déficit parcial o total del cortisol. En la literatura encontrarán que una crisis suprarrenal en un adulto se define como un deterioro agudo en el estado de salud asociado con hipotensión absoluta, una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio o hipotensión relativa, presión arterial sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio más baja de lo habitual, con características que se resuelven dentro de 1 o 2 horas después de la administración de glucocorticoides. Estos síntomas y signos son secundarios a la pérdida de la acción supresora de los glucocorticoides, como en citocinas inflamatorias, resultando en un aumento rápido de los niveles de citoquinas que causan fiebre, malestar, anorexia, dolor y en consecuencia neutropenia, eosinofilia, linfocitosis, así como también pérdida de la acción sinérgica del cortisol y las catecolaminas sobre la reactividad vascular, que conduce a vasodilatación e hipotensión, efectos hepáticos reduciendo la gluconeogénesis, ocasionando hipoglucemia, deficiencia de aldosterona, por lo que hay alteración en la reabsorción de sodio, ocasionando hiponatremia, y se incrementa la reabsorción de potasio. Por lo regular, en las crisis suprarrenales encontraremos factores que las precipitan, como son infecciones, por lo regular bacterianas, falta de adherencia a tratamiento, síndrome diarreico, por la mala absorción del tratamiento, cirugías, ejercicio extenuante, inmunoterapia o quimioterapias. Se ha documentado crisis suprarrenales en quimioterapia en pacientes con melanoma, tirotoxicosis no diagnosticada e inicio de terapia de reemplazo hormonal en pacientes con hipoadrenalismo no diagnosticado. También debemos de tener en cuenta que el metabolismo de la hidrocortisona y otros esteroides son metabolizados por el citocromo 3A4, como por ejemplo los inductores aumentan el metabolismo de la hidrocortisona requiriendo de más dosis, propiciando un tratamiento subóptimo y desencadenando una crisis suprarrenal. Hablando del manejo de la crisis adrenal, el tratamiento es con glucocorticoides y el de elección es la hidrocortisona. Si no cuentan con hidrocortisona en su unidad de trabajo, pueden utilizar la equivalencia que le corresponda con dexametasona, prednisolona o metilprednisolona. De inicio es con 100 miligramos de hidrocortisona intravenoso, seguido de 200 miligramos en infusión para 24 horas o bolos de 50 miligramos
cada 6 horas. Además del esteroide como tratamiento, no debemos olvidar el manejo con líquidos intravenosos. Se debe hacer una reposición de solución salina de 1000 mililitros en la primera hora, seguidos de los requerimientos de líquidos de acuerdo a las guías actuales en un paciente con choque. En pacientes con hipoglucemia se puede utilizar solución salina con dextrosa al 5%. Hay que tener en cuenta que una vez resuelta la crisis, se debe iniciar tratamiento con fluorocortisona en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria a partir de las 72 horas. Otras consideraciones que debemos de tener en el manejo es iniciar esquema antibiótico, anticoagulación y descartar otras causas de hipotensión, además de ser posible mantener al paciente en una unidad de cuidados intensivos. Ya diagnosticado el paciente, hablando de tratamiento sustitutivo crónico en la insuficiencia suprarrenal, el esteroide de elección es la hidrocortisona. Sin embargo, por el fácil acceso a otros esteroides, se pueden utilizar, de acuerdo a su equivalencia y calculado al peso del paciente. En la actualidad se utilizan opciones de esquema, como dividir la dosis en dos tercios de la dosis total en la mañana al levantarse y un tercio a media tarde, o en 3 fracciones, 10 miligramos a las 7 horas, 5 miligramos a las 12 horas y de 2.5 a 5 miligramos a las 16:30 horas, evitando la administración más allá de las 18 horas. Aquí les dejo un cuadro con equivalencias en las dosis. Aquí les muestro una tabla que representa las dosis de acuerdo al peso del paciente y la división de las dosis, y recomendaciones de dosificación al utilizar otros esteroides. Respecto al tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides en la insuficiencia suprarrenal primaria, utilicemos como de elección la fluorocortisona, que se utiliza como reemplazo de la aldosterona. La dosis habitual oscila entre 0.05 a 2 miligramos día, administrados en una toma única diaria a primera hora de la mañana. Suele comenzarse con una dosis de 0.0 miligramo día que se podrá modificar posteriormente para ajustarse a las necesidades individuales de cada paciente. En otro contexto, está indicado el tratamiento sustitutivo con dehidroepiandrosterona, recordando que las suprarrenales producen aproximadamente el 90% de esta hormona, teniendo un papel importante en el nacimiento y la infancia. Puede evaluarse el tratamiento de esta en los pacientes con insuficiencia renal primaria o secundaria, que presenten un importante empeoramiento en el humor, sensación de bienestar o de sexualidad, a pesar de un tratamiento sustitutivo adecuado de glucocorticoides y mineralocorticoides. Especialmente en mujeres, la dosis es de 25 a 50 miligramos, dosis única por la mañana, y se ajustará según la respuesta clínica. Si no hay beneficio clínico evidente a los 6 meses o aparecen efectos adversos del tratamiento, ese se interrumpe. También puede emplearse testosterona en mujeres como un tratamiento del hipoandrogenismo en la insuficiencia suprarrenal. Se han descrito efectos beneficiosos sobre la densidad ósea, composición corporal y función neuroconductual en mujeres con hipopituitarismo tratadas con testosterona. La testosterona transdérmica puede ser una opción al tratamiento, con parches de liberación de 300 miligramos día. Sin embargo, aún se debe estudiar con seguridad este tipo de tratamiento.